Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gerson Rabanales, embajador de carrera, profesor universitario, además vicepresidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales y pertenece al equipo que ha organizado este homenaje a la memoria de Arístides Calvani. Todos los actos centenarios, ¿no? Ustedes están a cargo de todo eso, ¿no? Exactamente, a través del IFEDEC, presidido por el doctor Eduardo Fernández, la Fundación Adriani, con Nilson Guerra, y el doctor Román Duque Corredor, quien es el presidente del comité organizador de los 100 años del doctor Arístides Calvani, y hemos diseñado un programa que queremos llevarlo a todos los sectores, desde la universidad hasta los sindicatos, porque hay que recordar que el doctor Calvani, que tiene múltiples aristas, facetas, fue un sociólogo, fue profesor, fue maestro y hasta canciller sin haber tenido mucha experiencia, pero creó una escuela dentro de la Cancillería de una diplomacia comprometida con la justicia social internacional. Hay una cosa, Gerson, que hay que decir sobre él y que resulta especialmente significativa en estos tiempos. Fue un hombre que supo dignificar la política, fue un político íntegro. Pero aparte de eso, un hombre que tenía una gran pasión, un apóstol de la justicia social, que no solamente la llevó a su actividad en política interna en el país, sino que impregnó toda su ejecutoria internacional. ¿Tú podrías contarnos un poco sobre eso? Es que su paso por la Cancillería de los 5 años y el propio discurso inicial que da dentro de las Naciones Unidas, y les entrego, aprovecho este momento, durante el primer gobierno del presidente Caldera. Qué bueno. Todos los discursos del doctor Calvani durante sus 5 años, les entrego, eso está realizado por la fundación. Eso son una pieza que verdaderamente se recomendaría leer a todos los estudiantes, a la gente que está vinculada al tema internacional, de que ver una doctrina. Calvani se podría comparar quizás con el varón de Río Branco que crea a Itamaraty, con Pedro Gual, que fue el primer canciller de la Gran Colombia, porque creó una escuela dentro de la Cancillería. Por un lado, alguna de esas columnas es la justicia social, el bien común, pero desde el punto de vista propio de la geopolítica para Venezuela, su presencia en Centroamérica, en los programas de paz, como ustedes bien dijeron al inicio, la introducción. Hoy en día esos programas de negociación que vemos que se están realizando en Colombia, la paz de Colombia, que lleva a la paz de Colombia, el propio proceso que tenemos ahorita en Venezuela, en República Dominicana, tuvo un génesis en la visión que tuvo el doctor Calvani de los programas, de esa doctrina de paz que llegó a implementar. Pero no solamente la doctrina de paz, tuvo también los programas de cooperación. Los primeros programas de cooperación que se inician en la Cancillería lo plantea el doctor Calvani a través del PROCA, donde comenzamos a trabajar lo que es el Caribe Oriental. Fue un hombre fuera de serie en el siglo pasado y que hoy estamos viviendo el mundo, vamos a decir así, porque las metas del milenio que están programadas hoy en día por las Naciones Unidas, tienen su génesis propiamente en la justicia social internacional y en el bien común que podamos tener. Ahora, también hay una cosa interesante a destacar, que fue esa preocupación en relación por el tema del Caribe, que después se vino desarrollando, pero se puede considerar que Calvani fue pionero en esa visión de cómo aproximar el Caribe a la diplomacia venezolana y en consecuencia a la latinoamericana. Sí, ciertamente, porque eran los primeros años de la democracia, el presidente Betancur, el doctor Leoni, pero después cuando le toca el doctor Calvani, él firma creo que aproximadamente unos 173 acuerdos internacionales. Pero al Caribe le pone especial atención, y porque nosotros teníamos relaciones únicamente con Trinidad, Jamaica, Jamaica eran los países con los cuales que se habían independizado, pero el resto eran colonias británicas. Claro, era el proceso de descolonización. De descolonización, claro, que se da en los años 70. Pues el doctor Calvani comienza con un programa que se llamó el PROCA, que iba de isla en isla llevando el idioma, llevando las costumbres, las culturas verdaderamente.
El doctor Calvani se enfrenta a un proceso de integración cuando ingresamos al Pacto Andino, a la comunidad andina, a pesar de la oposición de muchos sectores aquí en el país. Muchas de las cosas que han hecho tanto bien a lo largo del tiempo tienen su origen y fue el gran negocio, fue el gran negocio para los venezolanos. Cuando yo terminé, salí de la embajada de Venezuela en Colombia, teníamos casi 9.000 millones de dólares de comercio solamente bilateral. Bueno, sobre eso hay un comentario de Bolívar Divisa. Dice: Arístides Calvani creó en 1970 el Instituto de Comercio Exterior, el ICE, que va a implementar una política eficiente de promoción y fomento de las exportaciones no tradicionales, en armonía con la AVEX, que fue un motor eficaz en esa materia, el AVE, la Asociación Venezolana de Exportadores. Exactamente, ahí está la visión que tiene el doctor Calvani sobre lo que es la diplomacia, pero la diplomacia fuera propiamente de las cancillerías, porque cuando realizamos ya una diplomacia, la diplomacia comercial, que la hemos perdido desafortunadamente, ahí están las cifras de nuestras balanzas comerciales, pero el ICE fue el brazo nuestro comercial para llegar a todo el Caribe, a toda Centroamérica, porque era el mecanismo fuera de la Cancillería que instrumentaba todo lo que nuestras relaciones comerciales. Ahora fíjate, vamos a hablar un poco de la parte más buena, pues yo tengo entendido que tú trabajaste un tiempo con él, ¿no? Al final. Un hombre que, bueno, eso ha sido una gran pérdida. Imagínate todo lo que hubiera aportado en estos momentos un hombre como Calvani, que muere sin haber cumplido los 70 años, ¿no? Pero ¿cómo era trabajar con él? O sea, porque me imagino que tiene que haber sido un tipo que tenía toda esa visión y toda esa misión que él mismo se encomendaba. Tiene que haber sido un tipo con una inmensa disciplina, ¿no? Bueno, yo en ese momento ingresando a la Cancillería, y al Cancillería ahí había una disciplina altamente. O sea, ver al canciller era ver a Dios en ese momento. Sí, ver los relajos que uno ve ahora. Es el canciller, yo creo que está entre los grandes cancilleres nuestros que podemos haber tenido. Entonces, era un hombre que inspiraba un sumo respeto, pero a la vez era sumamente cálido en el trato personal. En el trato profesional era un hombre, yo no sé si es una virtud y un defecto, la rigidez de este señor. Eran dos elementos que nos guiaban, pero su amor por el trabajo. Pero rigidez en el trabajo, porque además era una personalidad, era una persona muy cordial. Era cordial, que incluso en televisión una vez tomó una guitarra e interpretó canciones. Un programa de televisión, era un personaje muy simpático, ¿no? Exactamente, en el trato personal era una persona sumamente cálida, afectuosa, era un padre. Cuando uno lo trataba de ver era un padre en lo personal, pero desde el punto de vista del canciller era un hombre sumamente rígido, férreo, exigía el cumplimiento, porque él tenía una posición de que decía: yo vengo aquí a la política a servir a mi país, y eso nos los enseñó. Sí. Yo creo que toda mi generación de 30 y tantos años dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde nacieron nuestros hijos, nuestros nietos, verdaderamente tuvimos una escuela que nunca nos vamos a olvidar. Muchos de los cancilleres que hoy en día ya estamos todos retirados, pasamos por esa escuela de Arístides Calvani en cuanto él hizo de su vida al compromiso. Él hizo de su vida un servicio a Venezuela. Eso es una cosa que, es más, además, un hombre de una integridad tal que uno jamás, es decir, ni por la mente te pasaba a escuchar algo en relación a Calvani que tuviera que ver con algún manejo turbio, alguna cosa rara. No, es una cosa impecable. Y de eso no es únicamente lo que podemos decir la gente que estuvimos en la Cancillería y que estuvimos en cierto grado de él, las instancias que pudieran existir, sino que vemos que el presidente Andrés Pastrana, Ungo, Calderón, toda una cantidad de líderes centroamericanos pasaron por sus oficinas, tuvieron sus consejos, sus recomendaciones en esa empresa donde dejó la vida. Así es. En esa empresa donde dejó la vida. Hay que recordarlo también, un accidente. Guatemala, sí. Con parte de su familia, con su esposa y dos de sus hijas. Sí. Bueno, también nos dice Bolívar Divisa: Arístides Calvani fue pionero en crear que las cancillerías deben usarse para unir a Venezuela con los países vecinos, para el beneficio de ambos y más de Venezuela, que estaba en vías de desarrollo. Mira, yo creo, lo he dicho ya en varias oportunidades, que en tiempos de paz y en tiempos de guerra, la primera trinchera que hay es la Cancillería. Cuando hay guerra, normalmente las guerras se solucionan por un mecanismo de paz, en vía de unas negociaciones.
Y cuando estamos en la paz, se previene la guerra vía de las negociaciones. Ahora, para eso hay que tener escuela diplomática, hay que tener cancillería. No se puede ir a la cancillería a hacer demagogia, porque lo que se le está haciendo es un daño al país. Y un daño porque las cancillerías son el gran elemento de exportación. A la Cancillería van sus mejores profesionales, sus mejores hombres, las mejores ideas, y siempre buscando un proceso de integración común. Un proceso de integración común en todos los aspectos, en el social, en el económico, en el comercial. Ahora, si tú tuvieras que decir, bueno, desde el punto de vista diplomático, que es el que más te toca a ti directamente, ¿no? ¿Cuál fue el gran aporte de Arístides Calvani? El gran aporte del doctor Arístides Calvani dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo creo, en mi plano personal, fue esa capacidad de trabajo que él le inspiró a sus alumnos. O sea, que eso fue esa escuela ahí. Embajador, por cierto que hoy se celebraron una serie de actos, ¿no? Sí, hoy se celebraron, gracias por recordarlo. Así que no nos has contado que vienes de allá. Exactamente, desde temprano en el Palacio de las Academias hubo un acto de reconocimiento al doctor Calvani. La Academia reconoce a los grandes valores del país. Y el acto lo inició el presidente de la Academia de Ciencias Políticas, luego habló el doctor Román Duque como presidente del comité organizador, y se extendió como hasta las 1 de la tarde con las palabras de Ramón Guillermo Aveledo, de Osvaldo Paz Pumar, que fue vicecanciller, y finalmente con el doctor Eduardo Fernández. Pero a su vez, paralelamente, en el mismo tiempo, en la Asamblea Nacional, se emitió un acuerdo de reconocimiento a la labor de Calvani como canciller, como sociólogo, como pedagogo, como maestro. Y estuvieron presentes dos de sus hijos. Y bueno, como te digo, tenemos programado para la Universidad Central unos eventos. Tenemos en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Monte Ávila. Es todo un año aniversario, ¿no? Es todo un año aniversario. Y tenemos en la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas de Madrid, el 28 de febrero, también habrá un acto. Van a hacer un acto también allá en España. Allá en España. Porque Calvani ya no es únicamente dentro de nuestras fronteras. Calvani trascendió totalmente a lo que es la política. Creo que hemos perdido un gran hombre por su valor, por su honestidad, y un gran visionario. Porque si es por eso en toda Centroamérica debía organizarse. Porque mira, es nuestra área de expansión. Después vinieron programas, después vino el acuerdo petrolero de Puerto Ordaz con el presidente Carlos Andrés Pérez, y después nuevamente el doctor Luis Herrera Campi firma lo que es el acuerdo de San José de Costa Rica petrolero, y con este acuerdo yo creo que es que verdaderamente Venezuela termina de hacer presencia dentro de estas sin islas. duda. Pero en Centroamérica y el Caribe. Porque a diferencia de otros acuerdos de cooperación internacional petroleros que puedan existir hoy en día, aquel era verdaderamente un instrumento de cooperación y no de coacción. Era un instrumento donde se ganar, que se llama en negociaciones. Era bilateral, creo. Era un acuerdo multilateral entre Venezuela y México con el resto de los países. Sí, digo, pero había reciprocidad. No solo era el acuerdo, la ayuda petrolera, sino que había reciprocidad de los países. Nuestras empresas de construcción, tuvieron presencia en las construcciones de la infraestructura en el Caribe. Ok. Sí. Un político de lujo. Y tienen que destacar eso a lo largo de todo este año. Así que lo felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, por la invitación. Vamos a la pausa y regresamos.